Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Espero se suscriba a nuestro canal y le haga share, compártalo. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. Hoy solo quiero unirme a tu vida, a tu familia, para bendecirte de alguna forma. Pero más que todo responder a algunas preguntas que siempre nos hacen para este tiempo. Siempre nos preguntan y nos preguntan. Entonces, y quiero que la analicemos. Porque siempre nos preguntan, oye, ¿es pecado celebrar la Navidad? Y yo estoy seguro que a ti como a mí, siempre hay personas que nos preguntan. Entonces, quisiera entrar esta tarde para aclararte algunos aspectos, algunas inquietudes para que tú tomes una mejor decisión en tu decisión. Y es cierto que se ha hecho cantidad de investigaciones históricamente que sugieren que Jesús no nació exactamente el 25 de diciembre. Y claro, y que nosotros se ha elegido la fecha de diciembre para celebrar su nacimiento y que quizás pudo haber sido de alguna forma influenciada por tradiciones, algunas paganas, otras históricas. Algunas personas argumentan que la fecha real del nacimiento de Jesús podría haber sido en primavera o en otoño, aunque no hay ningún consenso definitivo al respecto, ¿me entiendes? Pero independientemente, y eso es lo que quiero que entiendas, independientemente de la fecha exacta de su nacimiento, la importancia del mensaje de Jesús y su influencia en la cultura occidental y mundial van a perdurar por todos los siglos. Su vida, su enseñanza han tenido un impacto profundo en la ética, en la moral, en la filosofía, en la religión. La figura de Cristo seguirá siendo central y de influencia para el cristianismo y para muchas otras religiones que le reconocen como profeta, le reconocen como maestro. La celebración de la Navidad en la fecha del 25 de diciembre se ha arraigado casi en todas las culturas como un momento de alegría, de reflexión, reunión familiar, independientemente de la precisión histórica de la fecha. La festividad se enfoca en los valores de amor, paz, generosidad, unidad, que son considerados fundamentalmente en los mensajes de Cristo Jesús. Ahora, en última instancia, la importancia de la figura de Jesús trasciende la fecha de su nacimiento y se centra en sus enseñanzas sobre esa compasión, la justicia, el perdón y el amor por el prójimo, que continúan siendo relevantes para muchas personas hoy en la actualidad, independientemente de sus creencias religiosas. Dado que la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es desconocida, pues las preguntas son, y yo te pregunto a ti, ¿hay alguna prohibición bíblica o lógica para no celebrar el hecho del nacimiento de Jesús en algún día en particular? No necesariamente tiene que ser diciembre, en algún día en particular. ¿O debería impedirme el desconocimiento de la fecha exacta del nacimiento de Jesús? ¿Debería impedirme celebrar la Navidad o su nacimiento en el día que yo elija? Rotundamente no. Cuando tú lees la Biblia en Romanos 14, del verso 5 en adelante, dice que una persona hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Y el verso 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios.
y el que no come, para el Señor no come y da también gracias a Dios. Entonces, ¿por qué algunos cristianos, que afirman regocijarse por tener un Salvador y declaran amar a Jesús, pero al mismo tiempo sostienen que celebrar su nacimiento en una fecha específica es un pecado, debido a la incertidumbre en torno a la fecha exacta de su nacimiento? Simplemente porque no sabe la fecha en que nació, lo tilda de pecado. Es más, algunas personas afirman que es pecaminoso que tú y yo nos regocijemos en la celebración del nacimiento de Jesús en cualquier fecha determinada. A pesar de que ellos mismos dicen amar y adorar al mismo Salvador y participar en los cultos religiosos todos los domingos, sin embargo, ese argumento de que es pecaminoso carece de lógica y no puede justificar la prohibición de que tú y yo disfrutemos y celebremos la Navidad en honor a Jesús. Aunque podrán ignorar la lógica, yo lo entiendo, pero no se puede permitir que tergiversen los principios bíblicos que tú y yo podemos encontrar. El uso de ese argumento sin fundamento lógico ni bíblico contradice numerosos pasajes bíblicos que nos instan o nos inspiran a actuar de la manera opuesta a la que estas personas nos proponen. Cuando lees Romanos 14, del 1 al 6, yo te leí del 5 al 6, pero dice el apóstol: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, dice él, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Ahora, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen, tampoco va para los otros, los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Y mira el verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Su amo dirá si queda en pie o cae. Y mira lo que dice Pablo: y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirá la aprobación de Él. O sea, tú no debes de asumir que está en pecado y que está mal, porque dice ahí que con la ayuda de Dios va a quedar en pie. Ahora, al considerar un día especial, como en el caso del 25 de diciembre o cualquier otra fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, algunos individuos se cubren hipócritamente con un falso manto de santidad y se atreven a condenar y juzgar y criticar porque celebramos nosotros nuestra celebración. Y esto no solo constituye una clara violación, sino un acto de indiscutible desobediencia a los mandamientos bíblicos de Dios. Estas personas deberían recordar que la misma palabra de Dios, la palabra divina de Dios, nos instruye a no juzgar ni condenar a otros por elegir un día en particular para honrar al Señor. Romanos 14, 5 al 6. Y mira lo que dice Colosenses 2, del 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y aquí va. O en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie, dice el apóstol, os prive de vuestro premio. Oye, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el 20 y el 22 dicen: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como
no manejes, no gustes, ni aun toques, no celebres Navidad, ¿verdad? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Cuando el culto es voluntario, o sea, cuando el sacrificio es voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, contra tus deseos de pecar. No importa cómo te maltrates, cómo trates de aparentar que eres un santo, que tú no te metes aquí, que tú no te metes allá, no te quita los apetitos de la carne. Eso es lo que dice el apóstol. Ahora, cuando dice aquí, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, yo te puse ahí, no celebres Navidad, eso no está en la Biblia. O sea, te lo puse como ejemplo, como los mismos ejemplos que el apóstol está dando. Pero estos y otros versos bíblicos dejan en evidencia la incuestionable contradicción de aquellos que intentan limitar el gozo en el nacimiento de Cristo, en la celebración de la Navidad. No, mira, no hay justificación lógica, ni mucho menos bíblica, para condenar como pecado la conmemoración de la venida y nacimiento de Jesús, simplemente porque la fecha exacta no la sabemos. Mira, la importancia de la fecha no se compara con el significado profundo de esta celebración, del motivo de la celebración. No es sorprendente que muchos argumenten que la Navidad de Jesús, ¿verdad?, se ha profanado por el mundo. Han adulterado la práctica, como el excesivo consumo de alcohol, drogas y la distorsión de algunas figuras, el consumo desenfrenado, ¿verdad?, y las de celebraciones desenfocadas que en nada honran a Dios. Y es que estas acciones desvían la atención de la verdadera esencia de la Navidad, oscureciendo ese significado trascendental del hecho del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿será verdad que con el tiempo se ha distorsionado? Claro que es verdad. Sin embargo, esas actitudes indulgentes y desobedientes del mundo que tergiversan y distorsionan los mandamientos divinos contenidos en la Biblia no debería en ningún momento, de ningún modo alguno, restringir tu capacidad para celebrar y practicar los preceptos bíblicos de la manera auténtica y sin adulteraciones. Mira, la arrogancia del mundo no tiene ninguna autoridad para dictarnos cómo uno debe vivir su fe y honrar a Dios de acuerdo a su palabra. ¿Se me prohíbe a mí o a ti celebrar y practicar correctamente la palabra de Dios solo porque otros la tergiversen y la distorsionen? Rotundamente no. Mi hermano, la imprudencia y la arrogancia de algunos no debe dictar ni restringir la autenticidad de tu relación con Dios y la forma en que tú eliges honrar a Dios, a su palabra, con integridad, con devoción. Es más, mira, frente a esas desviaciones y profanaciones desenfrenadas que el mundo hace, y cómo el mundo no abraza la rectitud y no recibe la santidad de Dios, pues con mucha más razón tú y yo, es nuestra responsabilidad como cristianos actuar, vivir y enseñar la forma correcta de hacerlo. Tú y yo debemos de ser ejemplo que guiemos a los demás hacia el camino correcto con lo que es santo a los ojos de Dios. Ahora, como cristianos comprometidos, comprendemos que las figuras que se inventan, Santa Claus y las celebraciones desenfrenadas, repletas de alcohol, cervezas, drogas, no tienen ningún lugar alguno en la conmemoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no celebramos a Santa Claus,
a esas cosas, sino que rendimos homenaje y culto al único, altísimo Dios todopoderoso, quien es el verdaderamente santo en su esencia. Ahora, es cierto, si aquellos que siguen el camino del mundo eligen actuar de cierta manera, ese es asunto de ellos. Sin embargo, nosotros, tú y yo, como seguidores de una fe más elevada, hemos dejado de ser parte de ese mundo y de esos valores. Por lo tanto, ningún argumento tiene validez alguna para prohibirnos regocijarnos en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, o lo que es peor, para impedirnos celebrar un día en honor a nuestro Dios. Mira, estamos en un camino distinto, guiados por la fe y la verdad, y nuestra dedicación a honrar a Dios no debe de verse limitada por las elecciones del mundo que nos rodean. La seguridad de nuestra fe y devoción no se ve socavada por las prácticas del mundo, ya que hemos trascendido, o ¿cómo se dice la palabra? Trascendido esas limitaciones y hemos abrazado una verdad superior. Es innegable que se entregan a la embriaguez, al derroche financiero, se endeudan por querer aparentar o darle peor cosas a alguien que ni los quiere, y se desenfrenan en las fiestas. Están arraigados en los valores, pero de esta tierra. Sin embargo, nosotros como seguidores comprometidos de la fe, hemos sido redimidos, hemos sido apartados del mundo, adoptando un propósito superior bajo la guía divina de Dios. Por consiguiente, ningún argumento lógico ni bíblico justifica o puede justificar la legitimidad de nuestras acciones correctas y alineadas con los principios sagrados. Aunque aquellos que no comparten nuestra fe elijan celebrar eventos bíblicos de manera pagana, esto no invalida nuestra dedicación a conmemorarlos de la manera auténtica y respetuosa y santa delante de Dios. Hermano, la seguridad de nuestra fe y la fidelidad a los preceptos divinos no se ve afectada por las acciones mundanas de otros, ya que nos hemos elevado por encima de tales influencias y nos aferramos a la rectitud de la palabra de Dios. Un error muy común que muchos cometen es afirmar erróneamente que la Navidad tiene sus raíces en tradiciones paganas. Esa es una. O en la litúrgica católica. Sin embargo, este argumento carece de fundamentos, número uno, históricos y teológicos sólidos. Ahora, la Navidad en su esencia más pura conmemora el nacimiento de Jesucristo y su significado trascendental para la fe cristiana. Se basa en una narrativa bíblica y representa un momento de esperanza y redención para la humanidad. Ahora, la noción de que la Navidad tiene sus orígenes y prácticas paganas es sin fundamento y no se sostiene, no puede estar sostenida frente a un análisis detallado de los registros históricos y religiosos. Es muy importante recordar que la celebración de la Navidad trasciende las divisiones religiosas y culturales y es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe y la unidad y la esperanza en medio de estos tiempos difíciles. La celebración de la Navidad y el reconocimiento del nacimiento de Jesús tienen su origen, pero en la Biblia y no en ninguna otra fuente histórica o religiosa. La narrativa bíblica, o sea, la historia bíblica, es la primera y principal referencia de este evento muy y tan significativo para todo el mundo.
Es crucial, mi hermano, destacar el error de atribuir su origen o un origen pagano a la Navidad. Incluso, mira, si una práctica se originó en una cultura no cristiana, eso no implica que está prohibida para aquellos que siguen la fe cristiana, a menos que obviamente haya una prohibición explícita de parte de Dios en su palabra. De hecho, no existe ninguna restricción que impida a los creyentes celebrar la Navidad en honor al nacimiento de Jesús, ya que esta festividad se fundamenta en una tradición bíblica arraigada, pero en la fe cristiana. Si consideramos los argumentos empleados por algunos para prohibir o desacreditar la Navidad, pues entonces podríamos cuestionar si todas las prácticas y celebraciones que se originaron en un contexto no cristiano deberían ser prohibidas de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a fuerza solo tiene que ser lo que tiene que ver con Jesús? Solo las cosas que tengan que ver con Jesús, esas sí son pecado, porque eso lo hicieron hace miles de años un mundano. Que tú ni viviste en ese tiempo, no tienes ni 100 años y estás hablando de historias de 1000 años que alguien te contó. Mi hermano, mira, la realidad es que no hay justificación lógica ni teológica para negar a los cristianos o para prohibir la celebración del nacimiento de Jesús, especialmente cuando esta festividad está arraigada en la tradición bíblica y en la adoración y la fe a Cristo Jesús. Aquellas personas que argumentan en contra de la Navidad, aludiendo a su supuesto origen pagano, están basando su argumento en premisas infundadas. Sin embargo, incluso si consideramos por un momento que esto fuera cierto, ojo, no lo es, pero supongamos que es cierto, usan algunos textos para decir que la Biblia lo prohíbe, pero yo los conozco. O sea, perdóname, yo los conozco. Y vamos a ver estos textos un poco despacio. Y el que más usan está en 1 de Juan 2, del 15 al 16. Mira cómo dice. No lo voy a decir como lo dicen ellos, va. ¡No améis! No, te lo voy a leer como debe ser leído, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y citan el otro, me encanta el que lo citan mucho, Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! No, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi hermano, si nos atenemos a la lógica ilógica de aquellos que interpretan la Biblia de manera absurda para justificar sus argumentos, apliquemos esa misma lógica absurda para cuestionar su postura sobre las demás cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Ellos no deberían de usar la bombilla eléctrica, o sea, la bombilla para alumbrar sobre todo, bueno, las casas, pero sobre todo los templos no deberían de usar la bombilla, porque su inventor no era cristiano. Si usamos esa lógica de ellos, no ames al mundo ni las cosas del mundo, almas adultas, pues eres un adúltero usando luz ahí en el santuario, esa la bombilla que alumbra ahí el templo, porque eso lo inventó un pagano. Usemos la misma lógica. Deberían de renunciar a todo uso tecnológico desarrollado por personas no cristianas. Pero, mi hermano, tú y yo sabemos que ese argumento no tiene fundamento, ya que el origen de algo no dicta su valor o su significado a nuestras vidas.
Del mismo modo, el origen de la Navidad no debería invalidar su importancia en la fe cristiana. ¿Cuántos de ustedes, y estoy seguro que me estás viendo en un iPhone, y vale la pena recordar que el cofundador de esa compañía era un conocido por su ateísmo. Incluso su hija Lisa, en uno de sus libros, en sus propias palabras, ella revela que él profesaba una creencia tradicional en Dios. Sin embargo, el uso generalizado de estos productos demuestra que el origen o las creencias de su creador no invalidan la utilidad o el valor de sus invenciones. De manera similar, el significado de la Navidad no debería ser cuestionado por argumentos sobre el origen de su celebración. Porque si es así, usted no debería de andar nada que sea de Apple. Pero usted, estoy seguro que allá anda el 15 o el 16 y ya para este tiempo ya le salió. Mi hermano, la sugerencia de no usar termómetros basada en el hecho de que fueron inventados por Galileo Galilei, porque aquel era católico durante toda su vida, eso carece de fundamento, eso es absurdo. Si usamos la lógica absurda de interpretar los textos bíblicos de algunos, no deberías de usar nada de Tesla, porque Elon Musk, él mismo dice que no hay Dios, y que si hay, qué bueno, dice él. Mi hermano, ¿por qué compras gasolina si sus inventores o sus productores, que es peor, los que los hacen, son musulmanes, son ateos, son pecadores, es más, son terroristas, asesinos, pero bien lo compras? Hermano, el origen de una invención no determina su utilidad ni eficacia en nuestra vida cotidiana. Del mismo modo, la Navidad no debería de ser desacreditada en función de su supuesto origen pagano, ya que su significado trasciende cualquier especulación sobre sus raíces históricas. Esos argumentos de que son de origen pagano o que fue un pecador quien lo hizo o lo inventó son absurdos y no tienen ni lógica ni mucho menos bases bíblicas. Sobre todo si tú y yo lo hacemos de una forma santa, piadosa, para Dios. Como nosotros celebramos la Navidad en la iglesia. Lo hacemos de una forma llena de piedad, de amor, santa para Dios. Ahora, volvamos a los textos antes leídos y veamos lo que en realidad está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor. Primera de Juan 2:15. El que gritan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dicen, porque todo lo que hay en el mundo. Si leíste bien, la Biblia ya sola se interpreta. Lo primero que el apóstol dice es, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira la respuesta de la Biblia. Dice en el 15, no améis al mundo. Y mira la respuesta, porque todo lo que hay en el mundo. Porque Pablo dice, no améis al mundo ni las cosas. Y luego él dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? Y lo primero que dice es los deseos de la carne. Ahí está hablando contigo y conmigo, no de la tradición. Los deseos de los ojos. Está hablando de lo que tú y yo vemos. Y luego dice la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Está hablando de los malos deseos, la ambición de tenerlo todo lo que ves y el orgullo de poseer muchas riquezas. Aquí en estos versos no en ningún momento nos está hablando de esa humildad y el amor y del agradecimiento de cómo tú y yo celebramos la Navidad o el nacimiento de Jesús. No está hablando de eso. En Santiago 4, que lo citan tanto, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo no se constituye enemigo de Dios. Santiago no está hablando de la Navidad. Empieza en el verso 1. Mira lo que dice Santiago 4.
empieza con una pregunta. Lo que leíste en el 4:4 es respuesta. La pregunta primera es, el apóstol dice, ¿saben por qué hay guerra y pleito entre ustedes? Está haciendo una pregunta. Y él dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quieren tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear y matar y promover guerra. Pero ni así, aún haciendo todo eso malo, ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y luego dice, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus deseos. En el verso 4 dice, ustedes no aman a Dios, ni le obedecen. O sea, o almas adúlteras. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven en enemigos de Dios. En ningún momento está hablando de la Navidad. Está hablando que tú y yo, por la envidia y por el deseo de conseguir todo, somos capaces de pelear. Está hablando que tú y yo a veces peleamos por cosas materiales. De esos que está hablando. ¿Sabes cuál es la clave? El verso 17 del capítulo 4. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. En ningún momento está hablando de la Navidad. Prácticamente está hablando de lo que piensas en tu corazón, en tu mente, lo que nadie ve. Sin duda es importante recordar que nuestros pensamientos y acciones son conocidas por Dios, incluso aquellas que permanecen en oculto a los ojos de los demás. La interpretación correcta de los textos bíblicos es esencial para evitar malos entendidos y prevenir interpretaciones erróneas que podrían conducir a ideas equivocadas o argumentos sin fundamento. Mi hermano, es fundamental abordar cualquier interpretación fuera de contexto, con un enfoque informado y muy riguroso, respetando la integridad de las enseñanzas bíblicas. Pero es bueno aclarar algunos textos que usan completamente fuera de contexto para apoyar un error y un poco de ignorancia. Ahora, ¿cómo podrían ellos calificar de paganismo o de origen católico el que nosotros celebremos el nacimiento en carne de Jesús, cuando es un evento profundamente arraigado en la narrativa e historia bíblica y fundamentalmente para la fe cristiana en todo el mundo? Hermanos, esa clase de pensamientos tergiversa la verdadera esencia espiritual de esta celebración y también ignoran su significado teológico y su importancia simbólica para millones de cristianos en la historia, en todo el mundo. Domingo Faustino Sarmiento dijo, mira, la ignorancia es atrevida. Estimados hermanos, es importante recordar que aquellos que afirman que celebrar la Navidad o nacimiento de Jesús en carne es pagano, simplemente muestran una comprensión bien limitada y bien superficial de los principios y enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Mira, la riqueza espiritual y simbólica de esta celebración merece ser considerada con mayor profundidad y mucho respeto, en línea con una interpretación más holística de la fe cristiana. Y es esencial abordar estos temas con respeto y un entendimiento muy profundo de las Escrituras. ¿Por qué? En primer lugar, la celebración del nacimiento o Navidad de Jesús se encuentra su origen. El origen de la celebración del nacimiento o la Navidad de Jesús, su origen está en la Santa Biblia, lo que resalta su importancia y su fe. Y mira lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de la Navidad, Natividad, nacimiento de Jesús, y qué debería significar para nosotros.
¿Estás listo? Porque está en la Biblia. Ahí está la primera Navidad. Lucas 2. Mira lo que dice del 8 al 14. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá del señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que celebraban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El 20, mira lo que dice el verso 20 de Lucas 2. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mi hermano, la Navidad, la primera Navidad, fue un día de gran celebración, de alegría. Después de todo, era Navidad, era el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo no voy a tener un espíritu festivo si ese día recibimos el increíble regalo de la llegada de aquel que trajo consigo esperanza, amor y redención para nuestras vidas? Mi hermano, para Dios Padre, dice ahí, fue de gran gozo la Navidad o el nacimiento de Jesús. Mi hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice que mandó ángeles. Eso dice el verso 13. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Y qué es lo que decían? Gloria a Dios en las alturas. Y aquí en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios dijo: hoy os doy nuevas de gran gozo, que va a ser para todo el pueblo. ¡Wow! Es lamentable. Es desgarrador que muchos que se llaman ellos mismos santos cristianos y pueblo escogido de Dios no encuentran gozo en la celebración del nacimiento de Cristo Jesús, a pesar de ser el corazón, el centro de la fe, que simboliza esperanza, que simboliza amor, que simboliza paz, que simboliza salvación. Ya que el nacimiento de Jesús representa la luz y el consuelo que tanto necesitamos en este tiempo tan difícil. Mire, este tiempo está lleno de odio y maldad en la tierra, pero es verdaderamente descorazonador, si existe esa palabra, ver cómo algunos que se identifican como cristianos intentan que no se celebre el nacimiento de Jesús. Incluso llegan a tildarla de pagana. Resulta tan doloroso, de veras te lo digo, resulta tan doloroso presenciar cómo se menosprecia e insultan a otros cristianos porque encontramos alegría y gozo en la Navidad y sentimos paz, alegría en el nacimiento de Cristo. Denominar como pecado el regocijo en el nacimiento de Jesús va en contra del mensaje de amor y esperanza que el mismo Jesús trajo al mundo. La triste realidad es que algunos que se dicen ser cristianos, en lugar de fomentar la alegría, la unión en torno a esta celebración tan significativa, pues es el nacimiento de Cristo Jesús, hay quienes optan para desacreditar y criticar y condenar a aquellos que encuentran consuelo, que encuentran esperanza en este evento tan importante para la fe cristiana. Esta actitud contraproducente lo único que hace es contradecir la esencia misma del amor y la compasión que Jesús enseñó a lo largo de su vida. Es curioso que algo tan lleno de amor, es tan curioso que algo tan lleno de esperanza, que debería de unir a las personas en amor y paz, sea motivo de molestia
para los que se dicen ser cristianos, no para los mundanos, para los que dicen ser cristianos. Es ofensa. Esto destaca la importancia de mantener el enfoque en el mensaje de amor y redención que representa el nacimiento de Jesús. Te voy a decir algo, mi hermano, y espero, si no me has oído todo, escucha esto. La única identidad, o sea, la única entidad que le ofende y que se molesta ante la buena noticia que llena de alegría a toda la humanidad, se llama Satanás. Él es el único que se molesta que nosotros celebremos la Navidad, que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús. El único que le ofende se llama Satanás. ¿Por qué? Porque la primera vez que vemos la celebración, cuando tú y yo vemos la primera vez que se celebró el nacimiento o la natividad de Jesús, fue en la Biblia. Está ahí. Esta narrativa registrada por el escritor Lucas nos revela lo que podría considerarse la primera celebración de la Navidad de Jesús. Es un relato que nos invita a sumergirnos en la alegría y el significado profundo de este evento tan trascendental. Encontramos en estas palabras una invitación a experimentar la grandeza de este momento histórico y conmemorarlo con un sentido renovado de esperanza, de amor, de paz. Y sabes, a pesar de los intentos de Satanás y sus seguidores, como dice Manatere, y sus secuaces, no me acuerdo cómo dice ella, emisarios, dice ella, a pesar de los emisarios que Satanás ha levantado y quieren negar y desacreditar, la Navidad de Jesús está registrada. Está registrada de una manera inequívoca en la palabra de Dios. La primera Navidad fue celebrada por el mismo Dios Padre Todopoderoso. Él celebró la primera Navidad. Este hecho fundamental demuestra la importancia y la veracidad de esta conmemoración sagrada, desafiando cualquier intento distorsionado de distorsionar su significado y trascendencia en la fe cristiana. No solo fue la primera Navidad o el nacimiento de Jesús, sino que también marca el momento en que resonaron las primeras alabanzas de Navidad. Este hecho crucial subraya la importancia y el significado profundo de esta celebración sagrada. Las alabanzas entonadas en aquel momento histórico, porque esa sí es historia, está registrada en el libro de Lucas 2, y reflejan la reverencia y la gratitud por el regalo celestial que se nos dio en la forma de Jesús, lo que añade una capa adicional de importancia espiritual a esta festividad. Sí, fueron cánticos de Navidad llenos de gozo, pues con la llegada de Jesús al mundo, los ángeles fueron los que entonaron cánticos de alabanza. Eso dice Lucas 2:20, que los pastores regresaron incluso glorificando, o sea, cantando y alabando a Dios por lo que habían oído y por lo que habían visto, tal como se les había anunciado. Esa narración resalta la importancia de este evento celestial y nos recuerda, mi hermano, que la natividad o Navidad es una época para regocijarnos y alabar las maravillas del nacimiento de nuestro Señor. Cuando el Padre, Dios Padre, compartió la noticia de que su Hijo había nacido, dice el verso 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, dice él, servirá de señal. Hallaréis al niño en pañales, envuelto en pañales, acostado en pesebre. Y el verso 13 dice que de repente apareció con él una multitud
multitud de las huestes celestiales. No era un poquito, era una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían el cántico: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En esa noche sagrada, Dios Padre y los ángeles se unieron en la celebración de la primera Navidad, en el momento en que Cristo Jesús nació en la tierra. Esta imagen celestial nos recuerda el significado trascendental y la belleza de este acontecimiento divino, llenando nuestros corazones de esperanza, amor, gratitud en estas temporadas tan pero tan especiales. ¿Cómo te atreves tú a afirmar que es un pecado o que es una celebración pagana celebrar el nacimiento de Jesús, tu Salvador? Esta festividad sagrada es un recordatorio de la gracia divina y el amor redentor que Dios trajo al mundo. Mira, cuestionar su importancia y denigrar su significado espiritual es una afrenta no solo a la fe, sino también al corazón de la espiritualidad cristiana. Aunque no sé si eres padre, no sé si ya eres un papá, pero seguro puedes imaginar el gran gozo y la felicidad que se siente al compartir la noticia del nacimiento de un hijo. Imagínate, si un padre terrenal se alegra, imagínate entonces el júbilo y la alegría que debió haber sentido Dios Padre en el nacimiento de su Hijo Jesús. Esta imagen celestial nos invita a contemplar la profunda ternura y amor que acompañaron este momento sagrado y nos recuerda la importancia de celebrar con regocijo el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El gozo de Dios Padre fue indescriptible cuando su Hijo Jesús vino al mundo con el propósito único de salvar a los pecadores. Mira, tan grande era su alegría que envió una multitud, dice, de huestes celestiales para celebrar, para cantar y darle gloria en las alturas. Esta imagen celestial nos recuerda la magnitud del amor divino y la importancia eterna de este acto redentor. Mi hermano, amigo, tú que estás escuchando, te pregunto, ¿por qué cantaban y alababan? ¿Cuál era la razón de darle gloria a Dios en las alturas? Sencillo, Jesús había nacido. O en otras palabras, celebrando la primera Navidad, nacimiento de Jesús. En la maravillosa celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, solo Satanás se molesta al ver cómo tú y yo damos gloria, damos honra. Mira, su resistencia refleja lo trascendental e importante de este momento sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que algunos consideran un pecado cuando entonamos cánticos de gozo para celebrar el nacimiento de Jesús? Te lo vuelvo a repetir. Satanás deseara que las iglesias cerraran sus puertas en estos días. Parece que no soporta la idea de que demos gloria y honremos a Dios por el nacimiento de Cristo Jesús. Pero la Biblia dice, querido amigo, que de toda nación, tribu y lengua se adorará al Dios. Mira, un día será todos los días. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Solo a Satanás no le gusta que tú y yo demos gloria a Dios por el nacimiento de Jesús. Hermano, debes recordar que el mismo Dios Padre y sus santos ángeles celebraron y se regocijaron por la Navidad, por el nacimiento de Jesús. Es desconcertante ver tanta ignorancia en la palabra de Dios en los que se dicen ser cristianos. Aquellos que intentan convertir la celebración del nacimiento de Jesús en un acto pecaminoso. ¿Te das cuenta
cómo Satanás puede influir en la mente de las personas, porque aparentan santidad, pero niegan su condición de pecadores. Estas personas menosprecian un evento tan glorioso y tan sagrado. Y lo más desgarrador, que no son los que tú y yo consideramos como mundanos o pecadores, quienes menosprecian la Navidad o el nacimiento de Jesús. ¿Sabes quiénes son? Son un grupo de cristianos que afirman amar a Jesús, aquellos a quienes se consideran santos y justos, obviamente en sus propias opiniones, porque son pecadores. Son los que se oponen y condenan este hecho tan glorioso. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se dejan influenciar de esta manera por el mismo Satanás? Mi hermano, quiero decirte algo. Tú deberías de aprovechar estos tiempos, estas temporadas, igual que el apóstol Pablo lo hizo en Atenas, pero para predicar en estos tiempos donde todo el mundo tiene por un día, 2 días, tienden a abrir su corazón para oír de Jesús. Y aprovecha, enséñale a tus hijos acerca del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué habría de enojarse otro cristiano si yo testifico al mundo y confieso que el Hijo de Dios, Jesús, vino y nació en carne para salvarme? ¿Por qué otro cristiano querría convertir un evento tan glorioso, tan hermoso, en pecado? Y prohibirme a mí o a ti que lo celebres. ¿Por qué? Yo te diré por qué. Yo sé por qué. Yo te diré. Porque Satanás no quiere que tú y yo confesemos, oye bien esto, que Jesús ha venido en carne. La Biblia tiene sus respuestas. Cuando tú tengas una pregunta, la palabra de Dios la tiene. En 1 de Juan, en el capítulo 4, dice así. Solo pon atención y lo lees. Amados, oye esto. No creáis a todo espíritu. Ese que te habla en otras lenguas, qué bueno. Y está bien si está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te puede y te ayuda. Pero no creáis a todo espíritu. Dice, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira cómo se conoce el Espíritu de Dios. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Oye, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo te estoy confesando cuando celebro la Navidad que estoy celebrando que Cristo Jesús vino en carne. Pero mira lo que dice el verso 3. Y todo espíritu, todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, todo aquel que dice que la Navidad no, está diciendo que Cristo no vino en carne. Eso no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y dice Pablo, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Oye esto, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Si tú eres de Dios, nos vas a oír. Eso es lo que dice la Biblia. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Lo que está diciendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Te das cuenta lo que hacemos? Solo los musulmanes, los satanistas, detestan que hablemos de la Navidad o nacimiento de Jesús. Ellos no quieren que nosotros digamos que Jesús vino en carne. Es más, aquí en Estados Unidos son solo las sectas religiosas equivocadas las que se molestan cuando tú les hablas de Jesús. Tú has de saber cuáles son. Pero a ellos les ofende que digas que Jesús es el Salvador.
Cuando hay un sinfín de versículos, empezando desde Génesis, donde dice que vendrá un Salvador. Es más, dice Dios en Mateos 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Él es el Salvador. No hay otro nombre concedido a los hombres que pueda ofrecer salvación. Solo en Jesús, el Cristo, encontramos redención. Eso es lo que dice el capítulo 4, verso 12 del libro de Hechos. Hermanos, aquellos que se ofenden cuando tú y yo mencionamos que Jesús vino en carne, o hablas de la Navidad o nacimiento de Jesús, están siendo influenciados, pero por un espíritu encubierto que los está usando. Sí, en ellos opera el espíritu del anticristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este, dice el apóstol Pablo, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y ya está en el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos que son anticristianos, anticristo, y dice la Biblia que es aquello que se opone a todo lo que es de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, verso 22, hace una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? ¿El que celebra la Navidad o el que dice que no hay que celebrar la Navidad? O sea, nosotros la Navidad estamos diciendo que Cristo Jesús nació. El apóstol dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1, del 7 en adelante dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Oye, que confiesan que Jesucristo, que no confiesan. Mira, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No celebran la Navidad porque no quieren que la gente sepa que Cristo vino en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oye, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Oye, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Lamentablemente, muchos cristianos se encuentran esclavos bajo el mismo espíritu del anticristo. Cuando se oponen a testificar al mundo o a celebrar el nacimiento de Jesús, están actuando en contra de su propia fe que profesan seguir. Ahora yo te pregunto, ¿ahora entiendes, o te digo más bien, por qué existe un espíritu antinavidad, antinacimiento de Jesús? Tanto entre los musulmanes como en muchos otros que se dicen ser cristianos, pero claramente la Biblia dice que no lo son. Es lamentable observar cómo algunos que no conocen a Cristo han distorsionado la celebración de la Navidad, convirtiéndolo en fiestas marcadas por borracheras, idolatría y otras cosas. Y hay otros que se oponen a que la celebren porque son anticristo, anticristianos. No quieren que la gente sepa que Cristo nació. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes por qué ellos lo distorsionan? ¿Sabes por qué hay fiestas? ¿Sabes por qué hay borracheras? ¿Sabes por qué aparecen esos hablando en contra de la Navidad? Porque tú y yo, que deberíamos ser el portador del verdadero espíritu de la Navidad o del el verdadero espíritu del nacimiento de Jesús, nos sentimos avergonzados. Somos cobardes de hablar del evangelio de salvación. Por eso esta tarde yo te reto que compartas esto. Deberías de testificar con un espíritu de agradecimiento, de alegría, uno que celebre y confiese con fervor que Jesús ha venido en carne. Y todo aquel que hace eso, dice Primera de Juan 4, es un espíritu de Dios.
Dice que ese es el verdadero espíritu, aquel que se goza porque Jesús nació. Mi hermano, el nacimiento de Jesús, el Santo Hijo de Dios, es el acontecimiento más glorioso de la eternidad y comparte el mismo valor que la resurrección. Sin Navidad de Jesús, o sea, si Navidad de Jesús significa nacimiento de Jesús, ¿por qué entonces hay cantidad de pastores, dizque pastores y cristianos que se molestan y se enojan cuando tú y yo nos regocijamos y celebramos el nacimiento de Jesús? Cuando te dicen que es pecado celebrar la Navidad o nacimiento, porque eso significa, me están diciendo que es pecado celebrar que Jesús nació. Mira, se enfadan y maldicen y hasta se atreven a prohibir, porque le prohíben a la gente que tú y yo confesemos que el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo, ha venido en carne. ¿No te suena eso como anticristo, según primera de Juan 4? Porque cuando nosotros celebramos el nacimiento o la Navidad de Jesús, dice la Biblia en el libro de Lucas 2, que fue una noticia de gran gozo para todos los seres humanos de la tierra. Sin embargo, muchos cristianos que ignoran obviamente la palabra de Dios, la Navidad la han convertido en un pecado y maldición. Qué triste que para ellos es causa de dolor, odio, la Navidad. ¿Y sabes qué es lo peor? Con argumentos sin lógica humana y miles, pero miles de millas lejos de la palabra de Dios. Y tratando de usar filosofías y religiosidad como lo practican algunas sectas religiosas. ¿O es que no eres tú también un cristiano nacido del mismo Padre Celestial, con quien deberías de regocijarte? Así como el Padre se regocijó y celebró el día que su Hijo Salvador nació en carne, ¿no merece nuestro Salvador toda la gloria y la honra que las personas se otorgan a sí mismas en sus propios cumpleaños, independientemente del día exacto en que nació? Claro que sí, Jesús también lo merece. ¿No crees que estos pastores y personas son de doble moral? Mire, eso es lo que a veces me molesta, porque son de doble moral y son sinvergüenzas, perdóneme. Ellos sí celebran sus propios cumpleaños. Ellos sí celebran el día que les conviene, no el día que nacieron, el día que les conviene. Porque si el cumpleaños, por decir, cae un martes o un lunes, ¿sabes lo que hacen estos descarados? Perdóneme, porque hay descarados. Esperan hasta el domingo para celebrar su cumple. Y así les lleven regalitos, dolaritos. Mira, el aniversario de la iglesia. Mira cómo lo celebran. Mira, y te lo digo porque es la verdad. El día que abrieron el aniversario de la iglesia, no todos los aniversarios va a caer un domingo. No me venga con esa mentira, porque todos los años cambia el día. El aniversario, mira, lo celebran en grande. ¿Por qué no lo haces el lunes o el martes, que fue el día que se abrió la iglesia? No, esperan hasta el fin de semana y hacen una fiesta y invitan a todo el mundo, porque como se trata de ellos y les conviene, porque están hablando del gran santo varón que ha luchado por predicar. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hipócritamente, cuando se trata de celebrar a Jesús, sí se ofenden. Cuando se trata de celebrar a Jesús, critican. Cuando se trata de celebrar a Jesús, condenan y maldicen a la gente. Pero cuando es de ellos, lo hacen en grande. Es realmente doloroso ver cómo muchos invierten tanto tiempo y dinero en condenar e insultar a los cristianos que con un corazón humilde, con un corazón lleno de paz, agradecidos y llenos de gozo, celebramos la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no te enfocas en vivir y enseñar la santidad, la unidad y el amor que nos enseñó nuestro Salvador Jesucristo, en lugar de insultar y prohibir, como si fueras un Dios, a que las personas no adoren a su Salvador? ¿Cómo es posible que alguien se enoje porque tú y yo celebramos el nacimiento de Jesús?
¿Cómo es posible que alguien califique este acto de gran gozo, tanto de Dios Padre y de nosotros? ¿Cómo es que lo califican como pecado? Querido, únete a la felicidad y a celebración. Comparte el mensaje al mundo de que un día el Santo Hijo de Dios dejó su trono celestial de gloria y alabanza para encarnarse y nacer en un humilde pesebre, y que su humildad y su amor nos marcan ese camino a seguir. Y ese niño, años después, fue exaltado y glorificado al vencer en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3, del 14 al 15. Amado, testifica al mundo de tu regocijo en aquel que posee toda la autoridad en los cielos y en la tierra, que Jesús es el Salvador del mundo, nació en carne, es el Dios de los dioses, el Rey de los reyes y Señor de señores. Dice la Biblia que a Él sea toda la gloria, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano, yo sé que algunos se van a ofender con esto, pero ¿sabes? ¿Tienes alguna pregunta? Escríbelo, mándamela, yo te la respondo. Te voy a tratar de responder con la palabra de Dios. No me vengas con filosofías o huecas enseñanzas, dizque leyendas. Por favor, eso no es bíblico. Si me vas a decir algo, preguntar algo, hazlo con la Biblia. No me vengas con otras cosas. No me vengas con leyendas. No me vengas con fábulas. Tráeme mi palabra de Dios. La otra semana, mira, te voy a seguir mostrando lo que la Biblia dice sobre este tema. Espero compartas. Te esperamos. Aquí vamos a estar siempre tocando temas bien difíciles, como ¿será pecado usar pantalón para la mujer? Como ¿será pecado pintarse? ¿Será pecado usar labial? Bueno, ahí te vamos a traer varios temas. Ponte listo, que venimos con fuego. Te amo y espero compartas. Si te gusta el mensaje, compártalo, bájalo, estúdialo. Esperamos en la próxima. Que Dios te bendiga. Feliz día.